Buenas tardes, mi nombre es Dicelis Nieto y el de mi compañera Laura Sofía Martín, integrantes de Taller 7 de la Facultad de Arquitectura. Estamos ubicadas en Bogotá, en la UP7 Jardín Botánico, delimitada por la Avenida 26 y la Carrera 68. Cuenta con gran variedad de equipamientos culturales y de recreación cercana. Encontramos unos sitios importantes que conforman esta zona y los cuales pertenecen a elementos culturales o de deportes. Al hacer el análisis de OFA nos encontramos que cuenta con poca accesibilidad al lugar, gran índice de personas flotantes, cuenta con poco comercio, un gran índice de inseguridad en las noches y es un pequeño pulmón para la ciudad. En los usuarios nos encontramos con el habitante de la calle. En Bogotá hay actualmente 9.538 de ellos, lo que representa que por cada 10.000 personas aproximadamente 13 son habitantes de la calle, siendo en su mayoría hombres y con edades entre 25 a 39 años. También tenemos al adulto mayor. Solo en Engativá contamos con 114.196 abuelos, de los cuales una gran parte está en pobreza y el 34.27% tiene riesgo de desnutrición. Acupuntura urbana como yacimiento táctico. A partir del análisis de OFA planteamos un mejoramiento del sector en base a la acupuntura, la cual es una alternativa de medicina china que consiste en la inserción de agujas en puntos estratégicos de la piel para calmar dolores, entre otras cosas. La acupuntura en nuestro proyecto transformará el espacio urbano por medio de focos de rehabilitación, realizando una integración de una nueva malla vial, dando apertura a zonas residenciales cercanas, parques e instituciones vecinas, con las cuales se hará una conexión. La rehabilitación se llevará por medio de un malecón que permitirá comercio 24 horas, reactivando el sector y atrayendo nuevas personas. De esta manera, el malecón finalizará en el lote, conectando con las diferentes plazas, zonas comerciales, sociales y de recreación, en el cual los usuarios puedan compartir y aprender de todos. Además, los usuarios como habitantes de la calle y de adulto mayor estarán en los diferentes escenarios como muestra de aprendizaje en los talleres y técnicos que se enseñarán en el equipamiento, permitiendo un yacimiento cultural y social. En el análisis de implantación nos guiamos por los vientos que provienen desde el oriente y visuales como el Simón Bolívar. En cuanto a los usuarios, encontramos dos problemáticas basadas en las experiencias de vida, las cuales nos llevan al concepto de ramificación trascendental. Así que por medio de las raíces quisimos representar la línea de vida del ser humano, el quién es y su trascendencia. A partir de esta ramificación encontramos espacios o burbujas, las cuales representan los recuerdos, creencias, experiencias, proyectos y deseos que nos forjan como personas. A partir de esto y los criterios de implantación encontramos las zonas de actividades, zonas blandas y zonas duras. Según el análisis encontramos que los vientos predominantes vienen del Parque Simón Bolívar, así que convertimos un elemento alargado en una barra protectora. Pero esta misma nos ayudará a dirigir los vientos hacia el interior del proyecto. El proyecto busca la apertura hacia la asoleación, al mismo tiempo trabajando con un eje de estructura ambiental que viene del Instituto Técnico Individual del Centro Don Bosco. El malecón será una de las oportunidades que tendrá el proyecto para el acceso, pues le dará mayor permeabilidad al proyecto, donde en la parte sur estará todo el acceso vehicular y en la parte norte se dirigirá al peatón y la ciclovía. Tengamos en cuenta, en el proyecto nuestra visión es rehabilitar a las personas ayudándoles a tratar sus problemas desde raíz y así poder tener resultados óptimos. Para esto se utilizarán unas fases de rehabilitación, tratando de manera focalizada a cada persona dependiendo de sus fases de superación y rehabilitación. Para esto contaremos con diferentes tipos de unidades habitacionales, como lo son el hospitalario, el individual y el compartido. Así, cada uno de estos contará con un énfasis en las distintas fases de los usuarios transitorios. De las actividades nombradas anteriormente, también encontramos en el programa arquitectónico zonas administrativas, zonas de circulación y servicios, complementarias con puntos de reposo y refugio. En cuanto a un área predominante, encontramos la zona propia, la parte institucional, donde están las bases y procesos de talleres, la vivienda de 3 tipos y la unidad hospitalaria. En el área manejaremos 8.940 metros cuadrados, en el área propia, dividido en 4 volúmenes, y 14.376 metros cuadrados en vivienda bis. Gracias.